A ver, problema 1. En una reserva natural, los cuidadores están organizando una actividad para celebrar el Día del Guardián Joven. Dedicada a los niños que participan en el programa educativo sobre conservación. Cada niño recibirá un kit ecológico que consta de una semilla, un marcador, un cuaderno y una calcomanía. Para ahorrar tiempo y dinero, el equipo comprará los productos en paquetes grandes y embolsados. Aquí están los paquetes. El paquete que viene con semillas, el paquete de semillas viene con 20 unidades. El paquete de marcadores con 48, el de cuadernos con 12 y el de calcomanías con 30. A continuación, entonces tenemos esa gráfica, ¿no? El contenido de cada paquete y se compra por paquetes, ¿no? Se compra por paquetes. El objetivo es armar los kits sin que sobre ni falte ninguno de los materiales necesarios. O sea, si yo compro un paquete de semillas y compro, digamos, un paquete de calcomanías, digamos que sea una semilla y una calcomanía el kit. Entonces, ni modo, no podría hacer de que aquí tendría 20 unidades de semillas y 30 unidades de calcomanías, no podría hacer que utilizar todos, ¿no? Solamente utilizaría las 20 semillas y 20 calcomanías y tendría 20 kits y me sobrarían 10 calcomanías, o sea, no puede sobrar. Para que sobre, entonces en realidad estos deberían ser iguales, la cantidad de semillas y la cantidad de calcomanías. Y por lo tanto, en realidad aquí tendría que ser 3 paquetes, ¿no? 3 paquetes de semillas, con lo cual tenemos 3 por 20, 60 semillas. Y aquí tendría que ser 2 paquetes de calcomanías, con lo cual tendría 30 por 2, 60 calcomanías. Ahora sí no sobra ni falta ninguno, porque como son la misma cantidad de semillas y la misma cantidad de calcomanías, yo puedo formar mis kits tranquilamente. De una semilla a una calcomanía tendría 60 kits y no sobra ni semilla ni calcomanía. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Entonces, lo que necesito entonces es que haya la misma cantidad de semillas, marcadores, cuadernos y calcomanías. Eso es lo que necesito. Pero, pues eso queremos que sea lo mínimo posible. Y entonces lo mínimo posible sería lo mínimo posible, porque yo quiero comprar la menor cantidad de paquetes, se compra por paquetes, sería que estas cantidades, las unidades de semillas, marcadores, cuadernos y calcomanías, empaten. Y para que empaten, yo tengo que tomar un múltiplo común de los 4. Y como yo quiero el menor, la menor cantidad, tendría que ser el mínimo común múltiplo de los 4. Tendría que ser el mínimo común múltiplo de 20, 48, 12 y 30, porque queremos la mínima cantidad. Queremos la misma cantidad de objetos y esa cantidad de objetos, que va a ser la misma para cada uno de estos ítems, tiene que ser la mínima.
Entonces sería el mínimo común múltiplo de 20, 48, 12 y 30, que sería 240. O sea, como mínimo, para que empaten todos, porque se compra por paquetes, tendría que ser 240 unidades de cada uno. O sea, 240 semillas, 240 marcadores, 240 cuadernos o mini cuadernos y 240 calcomanías. Y entonces no habría problema, porque si son 240 semillas, tendría que comprar 240 entre 20, 12 paquetes. En 12 paquetes de semillas hay 240 semillas, ¿no? Entonces, ¿cuántos paquetes de semillas hay? Hay 12 paquetes de semillas y ahí habría 240 semillas, ¿no? Cada paquete tiene 20 semillas y entonces en total tendría 12 paquetes, sería 12 por 20, 240. ¿Cuántos paquetes de marcadores tendré que comprar? 240 entre 48. Y eso da 5. O sea, tengo que comprar 5 paquetes de marcadores y con eso tendría 240 marcadores. Tendré que comprar 240 entre 12, 20 paquetes de cuadernos. Y entonces con 20 paquetes de cuadernos tendría 240 cuadernos. Y tendría que comprar 240 entre 30, 8 paquetes de calcomanías. Y entonces tendría 8 paquetes de calcomanía, tendría 240 calcomanías. Y entonces tendría 240 de cada uno, como aquí lo he indicado. Y entonces puedo formar 240 kits. 240 kits conteniendo una semilla, un marcador, un cuaderno y una calcomanía. Por lo tanto, ¿cuántos paquetes como mínimo tengo que usar? 12 paquetes de semillas, 5 paquetes de marcadores, 20 paquetes de cuadernos y 8 paquetes de calcomanías. En total, como mínimo, 45 paquetes. Listo. Eso es. ¿Está claro, Fabiana? Sí, Es, profesor. ok. ¿Algún pedido en particular, Fabiana? Profesor, yo quería que me explique, pero de la semana 10. Ya que qué ejercicio de clase, de De propuestos, propuestos. ¿cuál? ¿Qué número? De ¿Qué? propuestos la 6 y la 8. 6 y 8 de propuestos. Sí, por favor. Ya. Ok, un ratito. 6 y 8 de propuestos.
Ya. Se puede ver, ¿no? Esa es la 6 de propuestos. Sí, profe. En el sistema de poleas, las poleas N y P son concéntricas, las otras están, tal como indica la figura, unidas por fajas, y están indicados los radios, R1, R2, R3 y R4. Para que el número de vueltas que dé la polea Q sea el 35% del número de vueltas que dé la polea M, ¿cuál es la relación entre R1, R3 y el producto R2 y R4? ¿Cuál es esa relación? ¿Cuál es ese cociente? Es la pregunta. Bueno, entonces, nosotros tenemos que como yo quiero una relación entre esos radios, tal como está indicado, yo voy a utilizar el dato. Y el dato es que el número de vueltas de la polea Q es el 35% de vueltas de la polea E. El número de vueltas de Q es el 35% del número de vueltas de la polea E. Entonces yo voy desde la polea M hasta la polea Q. Comenzamos con la polea Q. La polea Q y la polea P están unidos por una faja, y al estar unidos por una faja, entonces tienen el mismo recorrido. O sea, la longitud recorrida por P va a ser la misma longitud recorrida por Q. Y cuando las longitudes recorridas son iguales, entonces se preserva el producto de número de vueltas por radio. Entonces el número de vueltas de la polea P por su radio, que es el radio R3, va a ser igual al número de vueltas de la polea Q por su radio, que sería el radio R4. Y entonces, despejando, la polea P sería R4 por el número de vueltas de la polea Q sobre R3. Listo. Por lo tanto, ahora vamos a pasar, hemos comenzado de la polea Q y vamos a llegar hasta la polea M. Ahora vamos a ver que la polea P y la polea N son concéntricas, o sea, prácticamente un clavo pasa por los centros, y entonces el número de vueltas de N es igual al número de vueltas de P, porque son concéntricas, están unidos por un eje, o digamos un clavo que pasa a los centros. Exactamente. Y las poleas M y N están unidos por una faja, por una faja. Y como están unidos por una faja, entonces la longitud recorrida es la misma. La longitud recorrida por M y la longitud recorrida por N es la misma. Por lo tanto, se preserva el número de vueltas por el radio. Entonces, el número de vueltas de M por su radio R1 va a ser igual al número de vueltas de N por su radio R2. Despejando, el número de vueltas de M sería R2 por el número de vueltas de N sobre R1. Pero el número de vueltas de N es lo mismo que el número de vueltas de P. Y el número de vueltas de P, aquí está, es R4 por el número de vueltas de Q sobre R3. Listo. Y ya tenemos entonces la relación entre el número de vueltas de M y el número de vueltas de Q. Pero yo sé por dato que el número de vueltas de Q es el 35% del número de vueltas de M. Por lo tanto, el número de vueltas de M va a ser igual a R2 por R4
R2 por R4 sobre R1 por R3 por el 35%, que es 35 sobre 100, del número de vueltas de M. 35 sobre 100, quinta 7, quinta 20. Se cancela el número de vueltas. Y tendríamos que 1 sería igual a R2 por R4 sobre R1 por R3 por 7 veinteavos, ¿no? Entonces R1 por R3 pasa el primer miembro multiplicando y R2 por R4 pasa dividiendo, y entonces eso sería igual a 7 veinteavos, que justo es lo que pide. ¿Está claro? Jovencita. Sí, profesor, sí. ¿Cuál era el otro problema? La 8. Ya, vamos a la 8. En la figura se muestra un sistema de n ruedas, ¿no? Ahí está la primera, segunda, tercera, hasta la enésima rueda. De modo que la rueda késima tenga de radio K más 2 en centímetros. Si se sabe que si la primera rueda da 20 vueltas, entonces la última rueda, o sea, la rueda N, da una vuelta. Entonces, de ahí vamos a averiguar, en realidad, cuál es la última rueda. O sea, queremos saber cuánto es N. Desde ese primer dato, voy a hallar el número de ruedas. Como estás viendo, están en ese sistema especial de engranaje. Entonces, como la rueda 1 da 20 vueltas, cuando la rueda 1 da 20 vueltas, la última rueda da una vuelta, tenemos entonces que la longitud recorrida por la rueda 1 es igual a la longitud recorrida por la rueda 2, por la rueda 3, y así por cada una de las ruedas, por la rueda N. ¿Por qué? Porque están en contacto. Y cuando están en contacto, tienen el mismo recorrido. Por lo tanto, la longitud recorrida por cada una de las ruedas es la misma. En particular, la rueda 1 y la rueda N, o sea, la primera y la última, tienen el mismo recorrido. Y cuando tienen el mismo recorrido, se preserva el número de vueltas por el radio. O sea, el número de vueltas de la rueda 1 por el radio de la rueda 1 es igual al número de vueltas de la rueda N por el radio de la rueda N. O sea, 20 por R1, el radio de R1 es 3, ¿no? Porque es así, ¿no? Su radio es 2 unidades más y el radio de la rueda N es N más 2, ¿no? Porque es así, es 2 unidades más. Va a ser igual entonces a 20 por 3, y aquí sería 1, porque es el número de vueltas de la Profesor, rueda. Dime. disculpe, ¿cuál es la rueda acá? La rueda késima Radio. es una que está en la posición K. O sea, es una rueda general. Ah, ya es la general. Ah, Ah. Así es una rueda general. ya, ya. O sea, aquí dibujar la rueda general, que es la késima, de posición késima, y entonces esa rueda general tiene radio K más 2. Esa es la rueda general. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, como decía, la rueda 1 y la rueda N, que es la primera y la última, preservan número de vueltas por el radio. Número de vueltas de la rueda 1, 20 por su radio, que es 3, aquí se está viendo. Igual al número de vueltas de la rueda N, que es 1, su una vuelta, y su radio es N más 2. Entonces sería 60 y este 2 pasa restando.
entonces N era 58. O sea, significa que en realidad la rueda N era la rueda 58. Esa era la última rueda, era la rueda 58. Y está. Entonces, gracias a que cuando la rueda 1 dio 20 vueltas, la última rueda da una vuelta, hemos podido hallar que el número de ruedas son 58 ruedas. En total son 58 ruedas. Ahora dice, además, las tres primeras ruedas, o sea, la rueda 1, 2 y 3, cuando estas dan 1410 vueltas, ¿cuántas vueltas da la última rueda? O sea, la rueda 58. En esta situación, en esta segunda situación, que ya es otra, ¿no? Cuando las tres primeras ruedas, la rueda 1, 2 y 3, sumados sus números de vueltas, dan 1410 vueltas, ¿cuántas vueltas dará la rueda 58? Que ya sabemos que es la última. Entonces, la rueda 1, la rueda 2 y la rueda 3, sabemos que todas ellas tienen la misma longitud recorrida. Entonces, se preserva el número de vueltas por el radio, es decir, el número de vueltas de la rueda 1 por su radio R1 es igual al número de vueltas de la rueda 2 por R2 igual al número de vueltas de, R3, de la rueda 3 por R3. Entonces, en esa segunda situación, y bueno, ya sabemos que la rueda 1 tiene radio 3, la rueda 2 tiene 2 más 2, 4, y la rueda 3 tiene 3 más 2, 5 de radio. Entonces sería el número de vueltas de la rueda 1 por su radio que es 3, igual al número de vueltas de la rueda 2 por su radio que es 4, igual al número de vueltas de la rueda 3 por su radio que es 5, y vamos a dividir todo eso entre 60. Si yo divido a los tres miembros entre 60, tendría, simplificando, tercia arriba y abajo en la primera, en el primer miembro, sería 1 arriba y 20 abajo, ¿no? En el segundo miembro sería cuarta, cuarta, 1 arriba y 15 abajo. Y en el último miembro, quinta arriba, quinta abajo, 1 doceavos. O sea, prácticamente tendríamos esta serie de 3 razones iguales. Es una serie de 3 razones iguales. O sea, es una proporción formada por 3 razones. Entonces, si esa proporción tiene constante proporcionalidad K, entonces, si yo sumo los antecedentes, que sería B1 más B2 más B3, el número de vueltas, ¿no? Y lo pongo en el numerador, y lo mismo hago con los consecuentes, 20 más 15 más 12, entonces se conserva la constante de proporcionalidad. Eso sigue saliendo la misma acá. Esa es la propiedad de la serie de razones iguales. Pero el número de vueltas de la rueda 1, 2 y 3 es 1410. Y 20 más 15 más 12 es 47. Entonces 1410 sobre 47 es 30. O sea, la constante de proporcionalidad es 30. Y como la constante de proporcionalidad salió 30, entonces el número de vueltas de B1 sobre 20 es igual a 30, entonces el número de vueltas de B1 es 20 por 30, 600. El número de vueltas de B2 es 15 por 30, 400. Y el número de vueltas de B3, de la rueda 3, es 12 por 30, 360. Pero yo quiero saber cuál es el número de vueltas que da la última rueda, la rueda 58. Entonces, la rueda 1 y la rueda 58 tienen el mismo recorrido, por lo tanto, el número de vueltas por su radio es el mismo. El número de vueltas de la rueda 1 es 600, por su radio, que es 3, va a ser igual al número de vueltas de la rueda 58 por su radio, que ya sabemos que es n vale 58, 58 más 2, su radio es 60, ¿no?
Entonces sería 3 por 600 sobre 60 y eso da 30. Entonces el número de vueltas de la última rueda en esta segunda situación es 30. La última rueda da 30 vueltas. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. No hay de qué. Bueno, entonces vamos a cerrar eso y vamos a abrir el otro. Vamos a cerrar eso. Cerramos y abrimos el otro. Pero vamos a volver a ver si alguien más ha llegado. ¿Algún otro pedido, jóvenes? Tienen micrófono y chat para participar. Que recién hemos resuelto el problema 1 de los ejercicios de clase, de los ejercicios propuestos. Y además un par de problemas de eh, la semana 10, que ha sido el pedido de la señorita. ¿Algún otro pedido? Si alguien envía de casualidad algún problema, me avisa para ver y sacarlo del chat. Ah, ya. El jovencito Sergio dice las 5 de clases de esta semana, me imagino, ¿no, Sergio? Ok, bien. Vamos a las 5 de clase. Durante la organización anual del archivo de la Casa Subcultural Santa Clara, la señorita Martina y el joven Joel, que están ahí asignados, revisan los registros. Martina notó algo curioso y ahí está contándonos lo que nos notó ella. Y Joel también hizo algunas observaciones, ¿no? Bien. ¿Cuál es la suma de las cifras del mínimo número de afiches que puede tener la colección de la Casa Cultural Santa Clara? Si nosotros pensamos que el número de afiches de la Casa Santa Clara es n, entonces queremos averiguar el menor valor que puede tomar n. Vamos a ver lo que nos dice Martina. Martina ha observado que la tercera parte del número de afiches era sobre ciencias. Si la tercera parte era sobre ciencias, ¿qué significa eso? Que la tercera parte es un número entero, ¿no? La tercera parte es el número de afiches de ciencias. Lo cual significa que eso es un número entero. Y para que eso sea un número entero, entonces el número de afiches tiene que ser múltiplo de 3 para que haya tercera parte, ¿no?
Entonces, el número de afiches n tiene que ser múltiplo de 3. Pero además, Martina también observa que la quinta parte estaba relacionada con humanidades. Entonces, para que haya quinta parte, n tiene que ser múltiplo de 5. Y además observa que la última parte correspondía a temas de arte, o sea, el número de afiches también tiene que ser múltiplo de 7. Y entonces n tiene que ser múltiplo del mínimo común múltiplo de 3, 5 y 7. Y el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 7 es el producto. Por lo tanto, tiene que ser un múltiplo de 105. Porque 3 por 5 por 7 es 105. O sea, n tiene que ser 105 por k con k entero. Listo. Ahora, y el resto trataba de otras temáticas, de otras áreas, ¿no? Ahora, Joel notó que la suma de las cantidades de las afiches de ciencias, que la tercera parte de n, la tercera parte de n son los afiches de ciencias, y las relacionadas con humanidades, que es la quinta parte, resulta ser un número que es cuadrado perfecto, o sea, de la forma p al cuadrado, cuadrado perfecto. ¿Cuál es la suma de las cifras de el menor valor de n, que es el número de afiches? Entonces, ya sabemos que n es 105k. Entonces sería 105k sobre 3, 35k. Y 105k sobre 5, 21k. 21k más 35 más 35k es 56k, el cual debe ser cuadrado perfecto. Pero 56 ya tiene un cuadrado perfecto, que es el 4, ¿no? 4 es cuadrado perfecto, es 4 por 14. Entonces, como yo quiero que n sea lo mínimo, entonces k tiene que ser lo mínimo. Lo mínimo para que esto sea cuadrado perfecto. Y entonces solamente faltaría que el otro factor sea cuadrado perfecto. Y para que el otro factor sea cuadrado perfecto, entonces el mínimo valor de k tiene que ser 14. Porque 14 por 14 sería cuadrado perfecto, 14 al cuadrado. En cambio 4 ya lo es, eso es 2 al cuadrado. Entonces el mínimo valor de k sería 14. Sería 14. Y entonces, con k 14, entonces eso sería 56 por 14, ¿no? 56 por 14, que sería 14 por 14 al cuadrado por 4. Eso es p cuadrado. Y a eso le sacamos la raíz cuadrada, que sería 14 por 2. Su raíz cuadrada sería 14 por 2. Y ya está. Pero bueno, a nosotros nos interesa el menor valor de k. Y el menor valor de k, en efecto, como lo acabo de decir, es 14. Y entonces, como k es 14, ya tengo n, el menor valor de n, que sería 105 por 14. Y 105 por 14 es 1470. Y la suma de cifras sería 1 más 4 más 7 más 0, que sería 12. Eso es lo que nos pide. Listo. ¿Está claro, jovencito? ¿Algún otro pedido? Si va a hacer su pedido, de preferencia utilice el micrófono, a menos que quiera enviar algún ejercicio y me avisa para sacarlo del chat, ¿no? Buenas tardes, profesor. ¿Podría resolver la 5 de clases? Claro. La que sigue entonces, ¿no?
A ver, 5. Marta heredó un terreno en forma rectangular de lado AD 24 centímetros, 24 metros, ¿no? Ese lado AD es 24 metros. Mejor dicho, el ancho es 24 metros. AD, que es lo mismo que BC, es 24 metros, tal como lo he indicado de rojo. Como Marta le gustan las plantas, decidió que parte del terreno se dedicaría exclusivamente para el jardín, que tendría que ser un jardín rectangular, de la forma como está ahí. Es decir, ese jardín rectangular, sus lados, tiene dos lados que caen en los lados del rectángulo del terreno y un vértice cae en esa línea inclinada que hace 37 grados sobre 2 con el lado CD. Entonces, ese va a ser el terreno, ese es el terreno de lo cual la parte de verde es el jardín. Es un jardín rectangular donde el vértice F está en la línea inclinada. ¿Cuál es la máxima área que puede tener ese jardín? Entonces, el F debe estar en un punto adecuado de esa línea inclinada, con tal de que esa área rectangular de verde sea la máxima posible. ¿Cuál es esa área? Nosotros conocemos que este es un problema que tiene un aspecto geométrico, ¿no? Nosotros conocemos que el triángulo 37 medios, triángulo rectángulo 37 medios, es un triángulo notable, ¿no? Cuyos catetos son proporcionales a 1 y 3. El menor cateto es proporcional a 1 y el mayor cateto es proporcional a 3, ¿no? Y obviamente la hipotenusa es la más grande, pues, ¿no? Es a raíz de 10, ¿no? Bueno, en este caso, esto es 37 medios también, entonces el cateto que se opone a 37 medios es A, y el otro cateto más grande, que sería el lado del jardín, es 3A. Es 3A. Y entonces, y entonces, si eso vale A, entonces lo que resta del lado AD sería 24 menos A, porque el lado AD es 24. Es 24. Qué bueno que ya estén llegando más jóvenes.
Bueno, entonces, el área del jardín, esa área verde, sería 3A por 24 menos A, ¿no? O sea, estaría en función de A. Y ese 3A por 24 menos A, yo tengo que maximizarlo. Tengo que buscar el valor adecuado para que eso sea lo máximo posible. Y entonces ahí se hace la clásica completación de cuadrados. La completación de cuadrados, ¿qué sería? Que hay que desarrollar eso, ¿no? Entonces sería, en realidad, 70 y, bueno, el A lo podemos, bueno, vamos a multiplicar. 3 por 24, 72A menos 3A cuadrado. Factorizamos menos 3 y nos queda A cuadrado menos 24A, porque menos 24 por menos 3 da más 72. Y eso hay que completar cuadrados. ¿Cómo completamos cuadrados? Completamos cuadrados formando el trinomio cuadrado perfecto. O sea, yo prácticamente tengo dos términos que son A cuadrado y menos 24A. Y yo debería tener un trinomio cuadrado perfecto que es de esta forma, ¿no? O sea, un trinomio cuadrado perfecto es cuadrado del primero, cuadrado del segundo y menos el doble del primero por segundo. También puede ser más, ¿no? En este caso es menos porque ahí dice menos 24A. Entonces ahí sería A cuadrado menos dos veces A, que es el primero por 12, porque eso es 24A, y entonces el segundo tendría que ser 12 al cuadrado. Y entonces tengo que poner 12 al cuadrado, pero para que no se altere, pongo menos 12 al cuadrado. O sea, hago quita y pon para que no se altere. Hago quita y pon. Y entonces tengo el trinomio cuadrado perfecto, que es A cuadrado menos 2 por 12 más 12 al cuadrado, que es 144. Y el otro que es menos 144 por menos 3 da más 432, ¿no? Ahí está. 3 por 144 es 432. Y entonces tendría que esto es el binomio diferencia al cuadrado, a menos 12 al cuadrado. Entonces, para que esta área sea la máxima posible, entonces esto que se está quitando este valor fijo debe ser lo mínimo posible. Y lo mínimo posible que sea cero, esto es una expresión al cuadrado. Entonces, cuando A es igual a 2, eso se hace 0, y entonces ahí A toma su mayor valor, que sería 432. Y justo eso es lo que quiero. Yo quiero el valor máximo de A, que sería 432. Listo. Profe, disculpe, ¿de dónde salió el 432? No, no entendí eso. Ya. Mira. Cuando nosotros hicimos aquí la completación de cuadrados, porque tendremos A cuadrado menos 24A, y le pusimos 12 al cuadrado, entonces tuve que hacer quita y pon, porque si no se altera, ¿no? Quito 12 al cuadrado y pongo 12 al cuadrado. Y esto ya es cuadrado perfecto, ¿no? Este sería menos 12 al cuadrado, o sea, menos 144 por menos 3, que lo estoy desarrollando, ¿no? Menos 3 por menos 144, menos por menos más, 3 por 144 sería. Entonces sería menos 3 por toda esa expresión, más 3 por 144, que es 432. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. No hay de qué. ¿Algún otro pedido, jóvenes? ¿Algún otro pedido? Eh, Profe, ¿podría explicar la 2 de clase, por favor?
¿Qué número me dijiste? 2. Dos propuestos, ¿no es cierto? Ya. Clase. Ah, de clase. Ya, dos de clase. Está bien. Dos de clase. En la sala de escape temática, Elías encuentra una caja misteriosa con compartimientos secretos. Dentro de un compartimiento hay 6 canicas rojas, 6 negras, y en la pared hay una instrucción detallada de cómo usarlas para desbloquear la siguiente pista. También indica que aún quedan 47 canicas rojas y 27 negras guardadas en una bolsa a un costado de la caja. El juego funciona así. En cada turno, Elías puede retirar de la caja una o dos canicas del mismo color, siguiendo las reglas. Aquí está la regla. Elías solo puede terminar esta parte del desafío si logra vaciar completamente la caja. ¿Cuál es el número mínimo de movimientos necesarios para lograrlos? Ok, entonces tenemos que la caja tiene 12 canicas, ¿no? 6 rojas y 6 negras. Ok, ahí están las 12 canicas, 6 rojas y 6 negras. Además de una bolsa con canicas guardadas, ¿no? Entonces, Elías termina el desafío cuando vacía totalmente la caja. O sea, cuando saca todas las canicas, ¿no? Pero no lo puede sacar de un porrazo. Tiene que sacar siguiendo las reglas. Y las reglas es que solo puede retirar una o dos canicas del mismo color con las reglas que están ahí. ¿Cuál es el mínimo número de movimientos necesarios para lograrlo? O sea, el movimiento es sacar una canica o dos canicas. Eso es el movimiento, pero con las siguientes reglas. A ver, dice, si retira una canica roja, debe agregar dos rojas de la bolsa. ¡A caramba! Si saca una roja, devuelve dos rojas. Si retira dos canicas rojas, debe agregar una canica negra de la bolsa. Si retira una negra, debe agregar una negra de la bolsa. Y si retira dos canicas negras, no debe agregar nada. A eso le conviene, ¿no? Porque si retira dos negras, pues ahí ya se va desocupando poco a poco la caja y eso le conviene porque si retira dos negras no tiene que devolver nada. En cambio, cuando retira una roja, una negra o dos rojas, ahí sí tiene que devolver. Y está. Entonces,
No hay problema. Él puede escoger el color porque no nos han dicho que no pueda haber, ¿no? Pero tiene que ser estratega para lograr la menor cantidad de movimientos. Y el movimiento es, pues, una acción, ¿no? La acción de sacar una o dos canicas y compensarla. Y compensarla con la devolución si es que está dentro de las reglas indicadas. Ese es un movimiento. Pues naturalmente le conviene sacar dos canicas negras, pero lamentablemente las 12 no son negras, así que no siempre va a poder sacar todas las veces dos canicas negras, que es lo que le conviene, pero es que también hay rojas, ¿no? Pero bueno, comenzamos haciendo lo mejor, es sacar dos canicas negras. Primer movimiento. Segundo movimiento, sacar otras dos negras. Tercer movimiento, sacar otras dos negras. Lamentablemente se acabaron las canicas negras. Ahora es el problema, ¿no? El problema es que todavía quedan 6 canicas y las que quedan son rojas. Pero el problema es que cuando yo saco una roja o dos rojas, tengo que devolver canicas, como lo indica la regla. Pero en realidad las canicas que me conviene devolver son canicas negras. ¿Por qué me conviene devolver canicas negras? Porque esas sí las puedo retirar. Cuando son dos, las puedo retirar sin problema de devolución. Entonces, no me conviene devolver rojas. O sea, no me conviene sacar una canica roja, porque si yo saco una canica roja, devuelvo dos rojas. No me conviene. Si sacas dos rojas, devuelves una negra. Eso sí me conviene. Y lamentablemente no se puede hacer más por el momento porque todavía estamos con puros rojas. Entonces, lo que conviene en este caso es sacar dos rojas, no una roja, ¿no? Porque si sacas una roja, va a incrementarse la cantidad de canicas porque vas a tener que devolver dos rojas. Entonces, mejor sacas dos rojas y eso sería el cuarto movimiento. Y cuando saca dos rojas, se devuelve una negra. Y eso está bien, ¿no? Eso es mejor. Eso es mejor que sacar una roja. Y entonces ahora sacas otras dos rojas y se devuelve otra negra. Entonces, ya eso me conviene, porque cuando son dos negras, ahí estamos muy bien porque ahí no se devuelve nada. Ok. Y entonces el sexto movimiento sería sacar las dos negras y no devuelvo nada. Listo, ya tenemos 6 movimientos y me están quedando dos rojas. Ese es el problema, que me están quedando dos rojas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Si yo saco una roja, devuelvo dos rojas. Y si saco dos rojas, devuelvo una negra. Y no me conviene tener una negra, me conviene tener un número par de canicas negras. Entonces vamos a sacar una canica roja y devuelvo dos rojas. Porque ese es el requisito. Cuando yo saco, esa es la regla. Si yo saco una roja, devuelvo dos rojas. Y voy a sacar otra roja y devuelvo dos rojas. Y bueno, ahí estamos bien porque cada dos rojas yo puedo, cuando yo saco dos rojas, devuelvo una negra. Y que aparezcan negras es favorable cuando es en número par. Entonces, con dos rojas, yo devuelvo una negra y con las otras dos rojas devuelvo otra negra más, que eso me conviene. Y entonces el último movimiento sería sacar las dos negras y ya todo está consumado porque se queda vacío la caja, se queda vacío el cajón. Listo. Entonces, 11 movimientos como mínimo tendría que hacerse para sacar las 12
canicas con esas reglas. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. ¿Algún pedido más? Por favor, de preferencia utilicen el micrófono, a menos que me manden un ejercicio, ¿no? A ver, vamos a ver, de repente alguien escribió algo. No, no han escrito nada. ¿Algún pedido, Jocelyn, Génesis, Castellanos? Bueno, mientras van pensando qué pedir, yo puedo ir avanzando. En realidad, hasta el momento ya son 11 semanas de desarrollo y eso ya cubre pues algo más de 20 temas. Tienen micrófono y chat para participar, para manifestar sus inquietudes. Bueno, voy a colocar. Bien, a ver un ratito. A ver, el cablecito. ¿Dónde está el cablecito? Ok, bien. Ahí creo que han escrito algo. La uno de propuestos. Ya, esa ya la resolví, pero la vamos a volver a resolver, ¿ya? A ver, voy a cargar otra vez la diapositiva un ratito.
Bueno, entonces vamos a hacer la 1 de ejercicios. Uno de ejercicios propuestos. Ok. En una reserva natural, los cuidadores están organizando una actividad y van a entregar a los niños un kit ecológico a cada niño. Ese kit, tal como se está viendo, está formado por una semilla, un marcador, un cuaderno y una calcomanía. Para ahorrar tiempo y dinero, el equipo comprará los productos en paquetes, porque en paquetes les sale más barato. En paquetes y embolsados. Así vienen los paquetes. El paquete de semilla tiene 20 semillas, el paquete de marcadores 48 marcadores, el paquete de cuadernos 12 cuadernos y el paquete de calcomanías 30 calcomanías. El objetivo es armar los kits sin que sobren ni falte ninguno de los materiales necesarios. O sea, si por ejemplo solamente fueran semillas y calcomanías, nada más, ¿no? Que sabemos que las semillas, el paquete tiene 20 semillas y de los marcadores, el paquete tiene 30 marcadores. Entonces, si yo quiero formar kits, digamos, con una semilla y un marcador, uno, una semilla y un marcador, así es el kit, sin que sobre ni falte semillas y calcomanías, no lo puedo hacer, porque aquí podría formar 20 kits y no puedo más. 20 kits de uno, una semilla, un marcador. Entonces, para que yo pueda, aquí estarían sobrando 10 calcomanías, ¿no? 10 semillas y 10 calcomanías, corrijo, ¿no? Entonces, si yo voy a formar mi kit con una semilla y una calcomanía, puedo formar 20 kits nada más. Es lo máximo que puedo formar y me sobra 10 calcomanías. Y yo no quiero que sobre nada, ni que falte. Entonces, para eso no tendría que comprar un paquete, tendría que comprar 3 paquetes. 3 paquetes, porque 3 paquetes tienen 3 por 20, 60 semillas. Y de las calcomanías tendría que comprar 2 paquetes, porque 2 paquetes tienen 60 calcomanías, ¿no? Y ahí sí, hay 60 semillas y 60 calcomanías, y entonces ahí puedo formar mis 60 kits de uno, ¿no? Ahí no sobra nada, ni falta nada. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar?
que el número de semillas y el número de calcomanías debe ser lo menor posible, y lo menor posible es 60. Claro, también podría ser 120, etcétera, pero lo menor posible, para que no sobre ni falte nada, es 60. 60 semillas y 60 calcomanías. Menos no se puede porque va a sobrar. Y entonces, pero como se compra en paquetes, hay que hacer eso, ¿no? Porque sueltos no te dan, te dan en paquetes. Y ya con 3 paquetes de semillas, tenemos 60 semillas, y con 2 paquetes de calcomanías, tenemos 60 calcomanías. Pero el kit no está formado por 1, 1, está formado por 1, 1, 1. O sea, una semilla, un marcador, un cuaderno y una calcomanía. Eso significa que no solo la cantidad de semillas y la cantidad de calcomanías deben ser iguales, sino tiene que ser la cantidad de semillas, de marcadores, de cuadernos y de calcomanías tiene que ser iguales, iguales los 4. Pero como vienen en paquetes, entonces este paquete tiene 20 unidades y este tiene 30 unidades, por eso saqué el mínimo con un múltiplo que es 60, ¿no? De 20 y 30. Y por eso es que buscaba 60 unidades de cada uno, pero ahora yo quiero que sea la misma cantidad, que ya no va a ser 60. Por ejemplo, aquí hay 48 unidades, entonces tiene que ser un múltiplo de 20, un múltiplo de 48, un múltiplo de 12 y un múltiplo de 30. Pero como yo quiero el menor, va a tener que ser el mínimo común múltiplo de 20, 48, 12 y 30, para que tengamos la misma cantidad de objetos de cada tipo y además la mínima. Por eso es el mínimo común múltiplo. Y eso es 240. O sea, yo tendría 240 semillas, 240 marcadores, 240 cuadernos y 240 calcomanías. Y para tener 240 semillas, naturalmente es posible, porque para tener 240 semillas, ¿cuántos paquetes necesito? 240 entre 20. Necesito 12 paquetes de semilla. Con 12 paquetes de semilla tendría 12 por 20, 240. ¿Cuántos paquetes de marcadores tendría? 240 entre 48, 5 paquetes de marcadores, porque 5 por 48 es 240. ¿Cuántos paquetes de cuadernos? Listo. Y de calcomanías, 30 es el paquete, 240 sobre 30, 8 paquetes. Entonces, esos paquetes, esa cantidad de paquetes, necesito como mínimo de esos 4 tipos para tener 240 unidades de cada objeto, y así poder formar los kits de 1, 1, 1, 1, ¿no? De 1, 1, 1, 1, 1, una semilla, un marcador, un cuaderno y una calcomanía, y tendría 240 kits. 240 kits. Y entonces lo mínimo, la mínima cantidad de paquetes de semillas es 12, de marcadores 5, de cuadernos 20 y de calcomanías 8. Y ese número total de paquetes sería 20, 12 más 5 más 20 más 8, 45 paquetes como mínimo. ¿Está claro? ¿Está claro, Doris? Ok, ¿algún otro pedido? No hay de qué, Doris.
¿Tienen micrófono y chat para participar? Eh, Como voy a repetir, tenemos 11 semanas de bastante temario de habilidad lógico-matemática para que puedan participar y preguntar sus inquietudes. Profesor, ¿podría ser las 12 propuestos? Las 12 propuestos ya. Bien. La 2 entonces. Ok. Ok. Problema 2. En una convención profesional de 2.276 asistentes, se llevará a cabo una votación para elegir con su votación al director de esa convención de profesionales, de ese estamento, ¿no? Que podría ser de repente un colegio profesional o cualquier cosa. Entonces, tiene que elegir al director general. Entonces, todos los 2.276 asistentes van a emitir su voto y van a votar por uno de esos 5 postulantes, solo uno, solo un voto. Y no va a haber votos nulos ni en blanco. O sea, todos los votos son válidos y son por una de las 5 personas que están candidateando. Ok. ¿Cuál es el menor número de votos que recibiría el candidato ganador? ¿Cuál sería la menor cantidad de votos que tendría el ganador? Y mira, la cosa es fácil si fuese 2 personas, ¿no? Si fuese 2 personas y hubiese 100 votantes, no importa la cantidad de votantes, puede ser un número par cualquiera, un número impar, digamos que sea 105 votantes, ¿no? Son 105 votantes y son 2 candidatos y uno tiene que ganar
¿Cuál sería la menor votación que tendría para ganar? Tendría que tener para ganar un voto más que el otro. Suficiente. Y así tendría la menor votación. O sea, prácticamente, si son 105 personas que vamos a votar, sería, pues, la mitad, 52, ¿no? Y alguien tenía que tener uno más, que sería 53. La menor votación para que gane sería 53, ¿no? Pues la mitad y el otro la mitad más uno. Y ya con eso gana, ¿no? Y eso sería la menor votación para ganar. En el caso que sea 5 postulantes, que ya no son 2, son 5, entonces hay que verlo. Listo. Entonces, ok, entonces son 5. Entonces, para que el candidato ganador gane con la menor votación, al menos tiene que ganar por un voto. Y entonces, para que tenga la menor cantidad de votos y sea el ganador, prácticamente todos tienen que quedar en empates. Y entonces el ganador tendría que tener un voto más que todos los restantes para que sea la menor cantidad de votos. Todos tienen que empatar, inclusive el ganador, pero un voto más y gana. Tendría que ser así, mira, candidato uno, candidato 2, candidato 3, candidato 4, y si el candidato 5 es el ganador, prácticamente todos obtienen la votación X votos, X votos, X votos, X votos y X votos, el candidato 5, pero más un voto, y es el ganador por la menor cantidad de votos. Un voto y ya ganó. Y todos tienen que sacar lo máximo posible, que sería X. Y el otro, el ganador, solo por un voto. Y entonces todo eso en total tendría que ser, pues, la cantidad de votos asociado a la cantidad de votantes, que sería 2.276 votos. ¿Ok? 2.276 personas. Entonces 4x más x más 1 tiene que ser 2.276 y así x más 1 sería, pues, el número de votos que recibiría el ganador, ¿no? Y entonces ahí 5x más 1 es igual a 2.276, por lo tanto x sale 455 y el ganado tendría 456 votos, que es la menor cantidad de votos para ganar. ¿Listo? ¿Está claro, jóvenes? ¿Algún otro pedido? ¿Tienen micrófono y chat para participar? Profe, disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta sobre otra semana? Por supuesto, de cualquier semana. Tienes 11 semanas para preguntar. De Tienes la semana 11 10, semanas. de la semana 10, las 7 de clase, ¿podría explicarlo, por favor? La semana 10, ya. Sí. Ok. Voy a conseguir la semana 10 entonces. Un ratito. Vamos a ver si tengo la semana 10 por acá. Sí, aquí está.
Semana 10. Vamos a cargar entonces la semana 10. El ejercicio 7 de clase, ¿no es cierto? Sí, Ya. Bien. Entonces, semana número 10, ejercicio 7 de clase. Bueno, ese ejercicio es de poleas y engranajes, ¿no? Entonces, el sistema es el sistema de ruedas que estás viendo. Tiene la rueda de centro 1, que es la primera rueda, y la última rueda es que es la rueda de centro O2. La rueda de centro 1, la primera rueda tiene 6 centímetros de radio y la última tiene 7 centímetros de radio. Y están ubicados en los extremos de una fila de 2m-1 ruedas. O sea, acá hay un número impar de ruedas porque es 2m-1. Y si le agregamos 2, sería 2m+1, que seguiría siendo impar, ¿no? 2m+1 sigue siendo impar. Bueno, las ruedas que están en el intermedio son ruedas de radio 3, tal como está indicado ahí. Y N y P son puntos de las ruedas, de la rueda O1 y la rueda O2 respectivamente. ¿Cuántas vueltas como mínimo debe dar la rueda 1? Vamos a llamarle así a la rueda 1. En sentido antihorario, tal como le está indicando la flecha, para que los puntos N y P alcancen su máxima distancia por segunda vez. Entonces, ¿qué tiene que hacer el punto N? ¿Cuánto tiene que girar la rueda 1 para que el punto N esté lo más alejado posible del punto P de la rueda 2? Ahí estamos viendo con puntitos azules las posiciones actuales de los puntos N y P. Y naturalmente, como ese segmento que pasa, esa línea que pasa por el centro de las ruedas, tal como está punteada, nos va a dar una visión de cómo debemos girar las ruedas 1 y la última para que N y P estén lo más alejado posible. Y en realidad N, para que esté lo más alejado posible, tiene que colocarse acá, en la prolongación de esa línea punteada. Y P también tiene que colocarse exactamente acá, en la prolongación de la línea punteada. Y entonces ahí N y P, estando en esa posición que he resaltado de rojo, estarían lo más alejado posible. Naturalmente, yo quiero que ruede y
en la segunda vez que estén más alejados, ¿cuántas vueltas da? ¿No? ¿Cuántas vueltas da? Entonces, bueno, naturalmente, la rueda 1 no puede dar un número entero de vueltas, porque si la rueda 1 da un número entero de vueltas, entonces el punto N queda en esa misma posición de azul y no me conviene. Entonces tiene que dar un número de vueltas más 3/4 de vuelta. Más 3/4 de vuelta para que quede exactamente acá. O sea, el número de vueltas de la rueda 1 tendría que ser un número entero de vueltas M necesariamente más 3/4 de vuelta. Y así queda en la posición deseada. Listo. Y bueno, el problema es hacia dónde va a girar la rueda final. La rueda final va a quedar va a tener que tampoco dar, no va a poder dar un número entero de vueltas, porque que dé un número entero de vueltas no me conviene. El punto P quedaría en esa posición de azul. Pues mira, si fuesen dos ruedas, esta rueda y esta rueda chiquita, sus giros serían contrarios. Pero si es un número impar, tres rueditas, la primera rueda y la última rueda tienen el mismo sentido de giro. Y en realidad, cuando hay un número impar de ruedas, impar, la primera y la última tienen el mismo sentido de giro. El mismo sentido de giro. Entonces, eso significa que también la última rueda va a girar en sentido antihorario. Por lo tanto, este punto P tendría que girar la rueda, la última rueda, un número entero de vueltas más media vuelta. Más media vuelta, más 180 grados, ¿no? Para que el punto P quede en esa posición. O sea, en pocas palabras, el número de vueltas de la rueda 2, que estoy llamándole así a la rueda final, va a tener que ser un número entero de vueltas más media vuelta. Necesariamente más media vuelta para que quede en esa posición. Y entonces, naturalmente, eso va a ocurrir en ciertos momentos, ¿no? Lo bueno es que como están en contacto, todas las ruedas tienen el mismo recorrido, particularmente la rueda 1 y la última rueda, que es la rueda 2, tienen el mismo recorrido. L1 es igual a L2. ¿Qué significa que tengan el mismo recorrido? Que el número de vueltas por el radio se preserva. O sea, el número de vueltas que sería M más 3/4 por el radio 1, que es 6, sería igual al número de vueltas de la rueda 2, que es la última, N más 1/2, por el radio 2, que es 7, para M y N adecuados. Para M y N adecuados. Entonces, aquí multiplico, sería 6M más 6 por 3/4, mitad, mitad, sería 3 por 3, y aquí sobre 2, porque he sacado mitad, mitad, igual a 7N más 7 medios. Entonces ahí sería 6M más 9 medios menos 7 medios igual a 7N. Y esto es 1, ¿no? 9 medios menos 7 medios es 1. O sea, 6M más 1 es igual a 7N. Por lo tanto,
Este 6m más 1 tiene que ser múltiplo de 7. Y este múltiplo de 7 no puede ser 0 porque ahí pues m tendría que ser negativo, imposible, ¿no? Entonces, este n tendría que ser 1. Cuando n es 1, esto sería 7 exactamente. Y aquí sería 6 más 1. Entonces, n sería 1. En pocas palabras, cuando la rueda 1 da una vuelta más 3 cuartos, la rueda 2, o sea, la última rueda da una vuelta más un medio. Entonces ahí, exactamente, el punto N va a estar en esta posición de rojo y el punto P va a estar en esa posición de rojo. Y esa sería su primera vez que están más alejados. Y la segunda vez es lo que queremos. No queremos la primera, queremos la segunda. Y entonces, eso va a ser cuando este múltiplo de 7 sea múltiplo de 6 más 1. Y como es múltiplo de 6 más 1, esto es impar. Entonces no podemos probar con 14, porque el 14 es par, ¿no? Tendríamos que probar cuando n es impar. Entonces sería con 21, ¿no? 7 por 3, 21. 7 por 5, 35. 7 por 7, 49. 7 por 11, 77 y así, ¿no? Con los impares, múltiplo de 7. 21 no es, porque 21 no es múltiplo de 6 más 1. 20 no es múltiplo de 6. 35 tampoco, porque 35 no es múltiplo de 6 más 1. 34 más 1. 34 no es múltiplo de 6. 49 sí, porque 49 es 48 más 1 y 48 es múltiplo de 6. Entonces, cuando n es 7, sería 7 por 7, 49, y aquí sería 48 más 1, aquí sería 48, 6 por 8. Entonces, cuando m es 8, n es 7, y eso sería su segunda vez. La segunda vez que se ponen en esta disposición más alejada. Y entonces, ahí la rueda 1 da 8 vueltas más 3 cuartos de vuelta, y la rueda 2, que es la última, da 7 vueltas más media vuelta. Listo. Te piden cuántas vueltas da como mínimo la rueda 1. 8 más 3 cuartos, ¿no? 8 más 3 cuartos. 4 por 8, 32, más 3, 35 cuartos de vuelta. Eso es lo que da la rueda 2. La rueda 1. La primera rueda. ¿Algún otro pedido? ¿Tiene micrófono y chat para participar? ¿Está claro? A ver, ahí el jovencito, la señorita Angelina dice 5 y 6 de propuestos de la semana 11. Ya, vamos. A ver, voy a cerrar esto para irnos a la semana 11. Ya. Ya. A ver, vamos a cargar la diapositiva. Y está. Cinco y 6 de propuestos. Listo, ahí lo tiene. Hernán posee 5 cajas que contienen canicas y ninguna de las cajas está vacía. Ya. Si la cantidad de canicas de cada caja es un múltiplo de 3,
y las cajas contienen cantidades diferentes de canicas, ¿cuál es el número mínimo de canicas que posee Hernán? O sea, yo quiero que todas las cajas tengan canicas en un número múltiplo de 3 y además sean diferentes las cantidades de canicas. Diferentes. O sea, las 5 cajas tienen que tener diferentes cantidades. ¿Cuántas canicas como mínimo hay? Contando todas las canicas de las 5 cajas. Y además, no hay ninguna caja vacía, ¿no? Ninguna caja vacía. Y todas las cajas tienen diferente número de canicas, múltiplo de 3. Bueno, eso es natural hacerlo así, mira, que es esta estrategia. Lo mínimo que le puedo colocar a una caja son 3 canicas, lo mínimo. La otra caja tendrá que tener 6, caballero. Pero para que tenga la menor cantidad de canicas, esa caja lo meto dentro de la otra caja. Y entonces aquí le agrego 3 canicas más y esta caja, esta segunda caja tendría 6 canicas. Y en total tengo 6 canicas. Porque si lo hago independiente, habría más canicas, ¿no? Habría 9 canicas. ¿Te conviene más canicas? No. Te conviene menos canicas. O sea, esta disposición te conviene, ¿no? Y sigo con el mismo proceso. Esas 2 cajas lo meto dentro de otra caja, a la cual solo le agrego 3 canicas. O sea, 3 canicas acá, 3 canicas, esta la meto en la otra con 3 canicas, todas las 2 la meto en la tercera adicionándole 3 canicas más, y esas 3 las meto en otra cuarta, adicionándole 3 canicas más, y esa la meto en una quinta, que sería la última, adicionándole 3 canicas más. Y sería 3, 6, 9, 12, 15 canicas como mínimo. Ya está. Listo. ¿Está claro? Ahora nos vamos a la 6. La 6. La 6 dice, un trozo rectangular de papel ha de contener 24 centímetros cuadrados de área de impresión. O sea, esta área que está aquí de márgenes X y Y es el área de impresión que tiene área 24. O sea, X por Y es 24. Los márgenes de la parte superior y la parte inferior son 1, 1, izquierda, derecha, y arriba, abajo, 1,5, 1,5 centímetros. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del trozo rectangular para que se use la menor cantidad de papel? O sea, queremos un papel de la menor área posible. Pues, si bien es cierto, este 24 es un área constante, eso no significa que haya solamente una forma. Hay varias formas de rectángulo. El rectángulo puede ser alargado, más delgadito, o sea, más largo, pero tener área 24 puede ser más anchito y tener área 24. ¿Qué es lo que me conviene? Entonces, yo quiero averiguar cuánto es en realidad X más, esto es X, ¿no? Sería X más 3, ¿no? Porque acá hay 1,5 X más 3, y aquí Y más 2, ¿no? Y más 2, porque acá hay 1 y 1, Y más 2. En realidad me es suficiente averiguar X y Y, ¿no? ¿Cuál serían los valores de X y Y para yo lograr que el área del papel sea la mayor posible? O sea, X más 3 por Y más 2. Y lamentablemente ahí no puede decir nada. Porque si bien es cierto, sabes que X más Y es 24, no sabes cuánto es el área total del papel. El área total del papel. Porque el área total del papel sería X por Y más 2X más 3Y más 6. O sea, te faltaría averiguar cuánto es esto porque esto es 24. O sea, si tú quieres saber cuál es el área del papel, tienes que descubrir cuánto es X y Y. Y sabiendo X y Y, ya sabría pues naturalmente el área y te piden efectivamente el tamaño específico del papel, ¿no? Entonces, lo que tenemos que maximizar entonces es minimizar, ¿no? ¿Cuál es el área del papel como mínimo?
Entonces, ahí tendría lo siguiente. Entonces, tenemos que el área es, el área de impresión es 24, o sea, X por Y es 24, y el área que yo quiero minimizar es A más X más 3 por Y más 2. Pero como X por Y es 24, yo puedo escribir Y en función de X y sería 24 sobre X. 24 sobre X. Y entonces, esta área lo puedo escribir en función de X, sería X más 3 por 24 sobre X más 2. X por 24 sobre X es 24, ¿no? Y 3 por 2 es 6. Después sería 2 por X, 2X. Y 3 por 24 sobre X es 72 sobre X. O sea, 30 más 2X más 72 sobre X, factorizo 2 de de estos términos que tienen la variable y me queda X del primero. Y del segundo me queda 36 sobre X, ¿no? Prácticamente lo que debe pasar es que debo minimizar esa expresión. Y para minimizar hay que completar cuadrados, o sea, hay que expresarlo en forma cuadrática. Entonces, para eso, estos términos lo voy a escribir convenientemente. Entonces, X lo voy a escribir como raíz de X al cuadrado, y eso lo puedo hacer debido a que X es un valor positivo. Y 36 sobre X también al cuadrado, sería 6 al cuadrado sobre raíz de X al cuadrado, ¿no? Entonces tendría así, ¿no? Entonces prácticamente lo que yo tengo es A al cuadrado y B al cuadrado. Para completar cuadrados, yo debo tener un trinomio cuadrado perfecto, y esta vez me falta el término central, que sería menos el doble producto del primero por el segundo. O sea, menos 2 veces A por B. A en este caso es raíz de X y B en este caso es 6 sobre raíz de Y, sobre raíz de X, ¿no? Entonces esto sería así: raíz de X al cuadrado menos el doble de raíz de X por 6 sobre raíz de X más 6 sobre raíz de X al cuadrado. Está. O sea, yo tengo que en realidad agregar 12, porque esto es 12, ¿no? Esto es 12. Tengo que agregar 12 y quitar 12 para que no se altere. O sea, tengo que hacer quita y pon. Y ese 12 que estoy quitando ya me permite tener un trinomio cuadrado perfecto. O sea, esto de acá es un trinomio cuadrado perfecto. Y este otro 12 por 12 es 24, que está acá. Ahí está. Por lo tanto, ya sabemos que todo trinomio cuadrado perfecto viene de un binomio al cuadrado. O sea, el trinomio a cuadrado menos
A cuadrado. A cuadrado menos 2AB más B cuadrado es el binomio A menos B al cuadrado. O sea, este trinomio yo lo puedo escribir como raíz de X menos 6 sobre raíz de X al cuadrado. Aquí está con su factor 2 que le precede, y 30 más 24 es 54. Ok, entonces, esta expresión del área tiene un término fijo, que es 54, y un término variable, que es este de acá. Y si yo quiero que esta área sea la menor posible, entonces este término variable tiene que ser el menor posible, porque es 54 más algo. Ese algo debe ser lo menor posible. Y el menor valor posible es 0. ¿Y cuándo ocurre que es 0? Cuando raíz de X es igual a 6 sobre raíz de X. Ahí esto de acá es 0. Y entonces raíz de X por raíz de X, eso es X, quedaría 6. O sea, cuando X es igual a 6, eso se hace 0. Y entonces tenemos el valor mínimo. A es mínimo cuando X es 6. ¿Y cuál es el valor mínimo del área? 54. Y eso ocurre cuando X es 6. Y cuando X es 6, ¿cuánto vale Y? El valor que hace que dé 24. Y entonces sería 4. Entonces las dimensiones del papel son X más 3, que sería 9, y Y más 4, que sería Y más 2, que sería 6, ¿no? O sea, el papel sería de 9 por 6 o 6 por 9, que es lo mismo, ¿no? Alternativa A. Listo. ¿Está claro? Angelina, ¿algún otro pedido? Porque ya estamos justo en la hora. Estamos sobre la hora. Time over. Ah, ya. ¿Por qué puse X más 3? Mira, te están pidiendo cuáles son las dimensiones del papel. Y como esto vale X, esta dimensión vale X más 3. ¿Por qué vale X más 3? Porque el margen superior es X, es 1,5 y el margen inferior es 1,5. Entonces, la dimensión total del papel en esa dirección es X más 3. Y en la otra dirección, como esto es Y, y los márgenes son 1 y 1, izquierdo y derecho, entonces esto es Y más 2. Entonces las dimensiones del papel son X más 3 por Y más 2. O sea, son 9 por 6, ¿no? 9 por 6. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, jóvenes, ya hemos llegado a la hora. Me imagino que de repente ya quieren tomar su lonchecito, ¿no? Profesor, Entonces los voy a dejar, o a menos que alguien tenga alguna pregunta. profesor, Si yo, us- Dime, en la 8, o sea, me piden dibujar en el punto de simetría. ¿Los dibujo desde ese puntito o cómo es? este de acá. Sí, sí. Claro, lo que tú tienes que hacer es hacer el gráfico simétrico de esa figurita respecto del punto de simetría. O sea, si tú tienes acá un rectángulo y este es el punto de simetría, este es el rectángulo ABCD, prácticamente es como si ese es el punto de simetría, es como si el rectángulo es el punto de simetría respecto
es el gráfico simétrico respecto de ese punto que le vamos a llamar P. ¿Cuál es el simétrico? Es como si esto, en realidad es como si girase alrededor de este punto convenientemente. Eso significa, en realidad, el simétrico del punto C, del vértice C respecto del punto P, es trazar una visual que pase por el punto P y que llegue a la misma distancia al lado opuesto. O sea, esto sería el C'. Lo mismo pasaría con B', que sería lo mismo, pasas una visual por el punto P y este B' sería su simétrico opuesto. Lo mismo pasaría con D y lo mismo pasaría con A. Y esa sería la figura simétrica respecto del punto P. Este es. ¿Está claro? Ah, ya, sí, sí, ya le entendí, gracias. Y en ese caso, lo que tú tienes que hacer es la simetría de ese hexágono cóncavo, ¿no? De ese hexágono cóncavo. Efectivamente. Ya, Es- profesor, gracias. no hay de qué. De eso se trata, de que uno entienda qué significa simetría respecto de un punto y simetría respecto de una recta. La simetría respecto de una recta es más fácil porque es como si te estuvieses mirando en el espejo y tu reflejo está pues a la misma distancia al otro lado del espejo, ¿no? Eso es la simetría respecto de la recta. Bueno, muchas gracias por su atención, jóvenes. Nos vemos en la próxima reunión. Un abrazo a todos. El que desea está invitado para el día de mañana, viernes de 6 a 8. Si desea, puede entrar a preguntar si tiene alguna inquietud o duda de habilidad lógico-matemática. Muchas gracias. Ya buenas noches, ¿no? Ya no pasamos de las 6. Un abrazo a todos. Nos vemos.